Buenos días, seguidores de Cutibalú. Bienvenidos a un día más del programa Punto de Agenda. Hoy estamos viernes 22 de marzo. Mi nombre es Diana Sandoval y los estaré acompañando en la conducción de este programa. Invitamos a que nos siga a través de la multiplataforma de Cutibalú en los 630M y 107.9 FM. También pueden encontrarnos en todas las redes sociales como Cutibalú. El día de hoy tenemos como invitado a Luis Enrique Aguilar. Él es director de políticas y estratégicas de CHS Alternativo. ¿Qué vamos a ver con él? Vamos a hablar sobre este retroceso del Congreso en la lucha contra la trata de personas. Buenos días, doctor Enrique, bienvenido a Cutibalú. Buenos días, Diana, un gusto de acompañarlos esta mañana. Doctor, el Congreso de la República, a través del Grupo Parlamentario Renovación Popular, ha impulsado el proyecto de ley 5712 de 2023, en la cual está modificando la ley 29918 y establece que ahora las autoridades solo acudirán ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y la Comisión de Mujer y Familia para informar sobre los avances de la política nacional contra la trata de personas. De esta manera quedaría eliminada la necesidad de que el primer ministro, así como los ministros del Interior, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, comparezcan también ante el Pleno para informar sobre dichas materias, sobre dichas políticas, ¿no? O acciones que se plantean para combatir este delito que es la trata de personas. ¿De qué manera, qué significa esta modificación de la ley ya establecida en nuestra Constitución? A ver, lo primero que deberíamos decir es que el proyecto original presentado por el congresista Muñante establecía básicamente que se aclarara la participación de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en lo que es un proceso de rendición de cuentas y de control político en el Congreso de la República al Premier y sus ministros, los mencionados, para darle seguimiento a una política nacional, además de las características que tiene esta política nacional como es la de la trata de personas y delitos conexos. Sin embargo, en el proceso de discusión y debate del proyecto de ley original en comisiones y en el Pleno, se agregó esta disposición que no estaba contemplada en el proyecto original de que la presentación, en lugar de ser ante el Pleno del Congreso, como había sido en otras oportunidades y como lo mandaba la práctica parlamentaria, fuera ante las comisiones ordinarias, lo cual obviamente es un retroceso en relación a lo que ya se había hecho el año 2015, 2016 y 2017. En aquellas oportunidades, el premier Pedro Cateriano, la premier Ana Jara y posteriormente el premier Fernando Zavala hicieron presentaciones con sus ministros del Interior y de la Mujer ante el Pleno del Congreso. Y lamentablemente después de eso hay un interregno en donde los premieres que siguieron no se presentaron ante el Congreso y tampoco lo hicieron ministros. Y cuando lo hicieron, en realidad lo que se notó es muy poco impacto en términos de conocimiento público, es decir, de la ciudadanía respecto a los avances en materia de la lucha contra la trata de personas y delitos conexos, y más bien un deterioro de la política nacional. Yo hace poco comencé a dar un dato que resulta paradigmático, ¿no? Hasta el año 2015, el presupuesto público específico para la lucha contra la trata de personas había llegado a ser 11 millones de soles, ¿no? Respecto a lo que era un avance cualitativo, respecto a lo que inicialmente había programado el Estado en los primeros años de regulación de la política nacional o de lo que entonces era el Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas. Luego de que los ministros dejaran de presentarse y se comenzaran a presentar ante las comisiones, cuando lo hicieron muy pocas veces, o fueran sus viceministros más bien los que se presentaban ante las comisiones, hubo un deterioro del presupuesto público que nos ha llevado a que más o menos el presupuesto público en la actualidad sea de 3 millones de soles. Justamente porque ya no hay la presión pública de los medios de comunicación, pero también de la ciudadanía y de otros actores políticos y institucionales,
por ampliar el presupuesto público. Eso es creo, una demostración de cuán importante es que el Premier y sus dos ministros vayan ante el Pleno del Congreso. No solamente eso. En todo caso, se reduce el presupuesto también. Efectivamente, se ha reducido el presupuesto y claro, o sea, cuando es por lo menos paradójico que cuando los premieres fueron ante el Pleno del Congreso el presupuesto haya sido mayor y cuando no dejaron de hacerlo el presupuesto haya disminuido, ¿no? Sensiblemente. Ahora, una cosa también importante es que la trata de personas es un delito o una práctica multidimensional que difícilmente se puede ver únicamente en el marco de una comisión como son los de la familia o de justicia o de interior, donde fuera. La trata de personas está muy vinculada con las políticas de trabajo, está muy vinculado con el uso de las políticas de transportes y comunicaciones en el afán preventivo. Ahora que la explotación sexual se está dando sobre todo en entornos virtuales, la regulación de las telecomunicaciones es súper importante. Y ni qué decir de otras comisiones como la de turismo, ni qué decir tampoco de las comisiones como la de economía, entre otras. Un problema multidimensional solo puede ser visto de manera pluridimensional. Y eso es lo que asegura el Pleno del Congreso. No es capricho de CHS Alternativo y de los actores que promovieron esta norma, el hecho de que el Premier vaya ante el Pleno del Congreso. Es una necesidad. Y eso es lo que tiene que quedar claro para la ciudadanía, pero también para los actores políticos, ¿no? Y lo único que ha demostrado este proceso cuando ha sido ante el Pleno es que la política pública es fortalecida. Creo que hay mucho temor respecto a qué puede pasar si un Premier va ante el Pleno del Congreso y da y hace su presentación y los cuestionamientos que puede tener. Bueno, en términos de política pública, eso lo único que ha hecho es fortalecer las políticas, porque ahí se identifican, por ejemplo, cosas que el Premier o de turno o no mencionó o necesita fortalecer en su mandato, ¿no? Fuera de que no es un mandato únicamente para un Premier, el de turno, el que hace la presentación ante el Pleno del Congreso, sino es un mandato para el gobierno en general. Entonces, y ahora es para el Estado, además, ¿no? Entonces, los ciudadanos tenemos todo el derecho de considerar que nuestro derecho a la participación en los asuntos públicos y nuestro derecho de acceso a la información y transparencia se han visto desprotegidos con esta modificación. Y eso es lo que ha venido diciendo CHS en este momento, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, estas implicancias de aprobarse este proyecto de ley, no solamente en las políticas públicas, sino también como a manera del accionar de los funcionarios? Pero, doctor, lo dejo con esta pregunta porque tenemos que irnos a una breve pausa y volvemos con más información respecto al tema, ¿sí? Perfecto. Esta es una radio. Las hay antiguas, modernas, grandes, pequeñas. Pero son solo eso, una radio. Y esto es Cutibalú, una multiplataforma de información en donde a través de Facebook Live, Twitter, Instagram y nuestra página web puedes estar al tanto de la información que de verdad necesitas. ¿Ves la diferencia? Cutibalú, somos más que radio. Ale, hija. Ale, ven. Sí, mami, ¿qué pasa? Ale, hija, mira, estaba escuchando Cutibalú que van a hablar del paro y se apagó esta cosa. A ver. Ya no funciona, mamá, pero que no escuchas Cutibalú por la app en su radio en vivo. ¿App? ¿Cómo es eso? Sí, Cutibalú tiene una app. Mira. En tu celular busca Google Play Store. En el buscador escribe Radio Cutibalú Piura. Lo identificarás porque te saldrá su logo. Luego presionas instalar. Esperamos unos segundos y ya está. Estamos comprometidos con la verdad. Cutibalú informa. Bien clarito. Sí, se escucha bien clarito. Cutibalú, somos más que radio.
Muy buenos días, son las 8:15 de la mañana y estamos de regreso en el programa Punto de Agenda. Estamos acompañados de Luis Enrique Aguilar, director de Políticas y Estrategias de CH Alternativo, sobre el retroceso del Congreso en la lucha contra la trata de personas. Es el tema que estamos tocando el día de hoy en el programa. Doctor, le había dejado esa pregunta, ¿no? ¿De qué manera va a perjudicar el hecho de que se apruebe este proyecto de ley, no solamente en las políticas, sino también en el trabajo de los funcionarios? A ver, creo que las implicancias son varias, ¿no? En primer lugar, en relación al Congreso, las facultades de control político y de representación se ven mermadas. No todos los congresistas participan de las comisiones en las que se ha determinado participar, y lo cierto es que independientemente de los intereses que los llevan al Congreso o de sus agendas políticas que llevan ahí a ser representadas, lo cierto es que este tipo de problemas están conectados con muchas de esas agendas y lo único que va a generar es un impacto indirecto en el cual ellos no pueden participar, ¿no? Eso, además de no necesariamente ser representativo de todo el país. No hemos identificado todavía el caso, pero estamos viendo si es que hay alguna región del país que no esté representada en estas comisiones, ¿no? Y lo cierto es que si eso pasara, quiere decir que hay regiones afectadas por la trata de personas que no van a poder plantear la problemática que tienen que padecer, ¿no? Va a ser invisible la transparencia y el acceso a la información, incluso de esos casos. Efectivamente. Por ejemplo, pues, no se da en este caso, pero la región de Madre de Dios tiene, creo que, un representante que forma parte de la Comisión de Justicia, pero podría darse el caso de que no fuera miembro de ninguna de estas dos comisiones y simplemente una de las regiones más golpeadas por la trata de personas y otras formas de explotación no tendría representación ante esa comisión, ¿no? Claro, puede solicitar participar, etcétera, pero no necesariamente eso es una adecuada representación política y les permite hacer un adecuado control político, ¿no? Eso por un lado. En segundo lugar, hay que recordar que luego de la presentación del Congreso, del Premier en el Congreso, lo que continuaba era una estación de preguntas. Es decir, había un conjunto de preguntas que los congresistas realizaban al Premier independientemente de las características de su presentación, ¿no? Ahí, por ejemplo, CHS Alternativo elaboraba una propuesta con preguntas para que formaran parte de esta estación de preguntas y eso lo repartíamos entre toda la representación y cada congresista tenía la oportunidad, si es que pedía el uso de la palabra, de plantear alguna de estas preguntas, que no eran pocas, ¿no? Cada día han sido menos, pero lo cierto es que las necesidades en términos de política pública aumentan, ¿no? Y visto desde el Ejecutivo también es una oportunidad donde no necesariamente va a poder someterse a un escrutinio público, que es tan importante en términos de la política pública, ¿no? Y creo que hay mucho temor, mucha comodidad a veces por parte del Ejecutivo, porque hay también tantas cosas que tienen que enfrentar, que lo único que genera es que se prefiera no realizar, por ejemplo, una presentación ante el Congreso. Por eso es que cuando el Congreso ha solicitado al Ejecutivo participar de estas presentaciones, que no han habido pocas, recordemos que este Congreso señaló que uno de los puntos que iba a haber durante la legislatura que pasó era la presentación del Premier ante el Congreso. Y de hecho salió una nota de prensa, inclusive del Congreso. Bueno, como parte cuando presentaban la agenda parlamentaria que se iba a desarrollar, pero sin embargo, nunca se implementó. ¿Por qué? Porque no existe la práctica de ponerse de acuerdo con el Ejecutivo cuándo va a ser la presentación. Bueno, nosotros sabemos de infinidad de oportunidades en donde eso ha estado en debate y es el Congreso el que no ha terminado dando una fecha o es el Ejecutivo el que no ha terminado aceptando esas fechas, ¿no?
Pero volviendo al tema de cómo afecta, yo creo que afecta al Ejecutivo porque no hay, se pierde una oportunidad de mayor exigencia y de mayor reflexión respecto a una política pública que involucra 42 servicios, ¿no? No es de las políticas que más servicios involucra, pero estamos hablando de 42 servicios que están relacionados a 11 sectores del Ejecutivo y a 4 órganos constitucionalmente autónomos. Entonces, no es una cuestión menor, ¿no? Entonces, y eso creo que la transparencia siempre va a ser un factor en esta época especialmente que tiene que defenderse y relevarse, ¿no? La única manera de defenderse frente a posibles cuestionamientos que no vienen al caso realizarse es con transparencia, es permitiendo el acceso a la información, ¿no? Y yo recuerdo que una fiscal que al principio se molestaba mucho con lo que decía CHS Alternativo, en alguna oportunidad me dijo, al final he entendido el valor de que CHS y las organizaciones no gubernamentales hagan una vigilancia social y digan cosas que a veces nos cuestionan. ¿Por qué? Porque con eso logró más presupuesto. Recordemos que la presentación tiene que ser en septiembre y la ley de presupuesto público se aprueba en noviembre y todavía está en el marco del legislativo poder solicitar modificaciones a la Ley General de Presupuesto antes de aprobarla. Entonces creo que es una oportunidad que no puede perderse. Y de repente el Ejecutivo puede no haber dado cuenta de algún problema que necesita inversión pública en términos de la política de lucha contra la trata, y es una oportunidad para remediar también esa carencia en la ley de presupuesto pero público. se requiere voluntad política, ¿no? Totalmente. Esto sin voluntad política es difícil de hacer. O sea, si tres premieres pudieron ir al Pleno del Congreso sin mayor inconveniente, ¿por qué no lo pueden hacer actualmente? ¿Cuál es la necesidad de que vayan a una comisión ordinaria? ¿No? Además, sería un poco raro, ¿no? Sería un poco raro ver al premier, que normalmente va para las ocasiones más importantes al Pleno del Congreso, yendo a una comisión ordinaria a hacer una presentación en este caso, sobre una política que es nacional. Si algo le da un valor agregado el que hayamos pasado de planes nacionales a políticas nacionales, es que estamos pensando esto a largo plazo, buscando resultados, impacto, cambio. Por eso que la política nacional es al 2030, no es al 2026. Esto involucra inclusive a los que vayan a gobernar más adelante. Claro, son varias y por lo tanto, involucradas. así es, y esa magnitud tiene que notarse en la manera en cómo el Ejecutivo y el Legislativo establecen sus relaciones, en las famosas relaciones Ejecutivo-Parlamento, ¿no? Entonces, por donde uno quiere que... ¿Se pueden mencionar algunas cifras? Claro, la trata de personas en este momento, según el sistema de gestión fiscal, ha involucrado cerca de 29,000 personas que han podido ser víctimas de este delito. Solo las fiscalías especializadas de trata, desde que se crearon en el 2014, han identificado cerca de 9,000 víctimas. Es decir, hay 29,000 casos y por lo menos identificadas como tales 9,000 víctimas. Ya no es un delito menor. Y si uno hace un análisis más pormenorizado, se encuentra con cosas más preocupantes. Por ejemplo, nosotros acabamos de hacer una investigación en Loreto, en el marco de la explotación de oro ilegal que se está dando en la zona donde estaban ubicadas sobre todo las comunidades Aguajún, y se calcula que un explotador de personas en el marco de la producción de este oro ilegal logra ingresos superiores a los 450,000 soles al mes. 450,000 soles limpios, descontando sus gastos, descontando todo lo que implica una cadena productiva, en este caso ilegal, ¿no? De oro ilegal, obviamente. Entonces, ¿no? El delito de trata de personas tiene una magnitud impresionante. Solamente en una de las posibilidades, que es la trata de personas con fines de trabajo forzoso, en trabajo forzoso, la OIT acaba de decir
que en el mundo se generan cerca de ingresos para las personas que ejercen trabajo forzoso, cerca de que alcanzan los 230.000 millones de dólares. Y América Latina produce cerca de 52.000 millones de dólares. No hemos logrado identificar todavía el dato que represente la magnitud de este delito en el Perú, pero calculemos más o menos, ¿no? Perú es uno de los países con mayor nivel de explotación en la región, ¿no? Entonces, por donde uno lo mire, ¿no? Y esto contamina además la poca formalidad que tiene el país. Si tomamos en cuenta que el 72% de peruanos vive en la informalidad económica, es decir, forma parte de la PEA, pero no desarrolla una actividad en el marco de un trabajo o de un negocio formal, lo que ese otro porcentaje que sí lo hace, se contamina de las situaciones de explotación. Hay explotación, hay trata de personas en el mundo de la pesca, la agricultura, la producción de algodón, la producción textil, ni qué decir del oro, la producción de madera. ¿No? Así es, la cantidad de modalidades que existe, el trabajo doméstico, ¿no? Es un mundo que todavía no se ha logrado conocer la magnitud y que está oculto, porque de alguna manera nuestras prácticas sociales toleran la explotación, ¿no? Y eso y ni qué decir de las prácticas criminales de más alto calado, ¿no? Como el narcotráfico. Hace poco hacíamos una investigación en el Putumayo, y la verdad que además que uno se encuentra con una narcogobernanza, porque en realidad el dominio es del narcotráfico en esa zona, lo que encuentran también es personas que están siendo explotadas y que ya han pasado inclusive una transición biográfica a alienarse, ¿no? Es decir, saben que realizan una actividad ilegal, pero su vulnerabilidad es de tal magnitud que los hacen participar en ese tipo de delitos, ¿no? Entonces ahí hay... Doctor, es grave la situación porque si bien es cierto, la ley que existe, la 29.918, ayuda, ¿no?, a que gestionen las políticas, incluso a que se rindan cuentas por parte de las autoridades y de los ministerios, del Premier, ante un pleno. Con esta nueva modificatoria retrasaría esta transparencia de información incluso, ¿no? Y como usted dice, genera también un debilitamiento a todas las acciones que se están haciendo. Sí, efectivamente. Al final de cuentas, este proyecto de ley es además una excusa para volver a hablar de la trata de personas. Creemos que tenemos que seguir luchando por una mayor preocupación pública sobre la trata de personas, pero yendo ya al proyecto de ley en concreto, hay una solicitud que CHS le ha hecho a la presidenta, ¿no? Es que el proyecto de ley aprobado en el Pleno, que no es el proyecto original, hay que decirlo, porque las cosas en CHS se dicen con la verdad, no fue el proyecto de ley que presentó Alejandro Muñante, el congresista Muñante. Le hemos pedido que no la promulgue, que la devuelva al Congreso y le hemos pedido al Congreso que en uso de sus facultades legislativas reformule el proyecto y en todo caso, si algo quería aclararse en ese marco, que sea determinado que el Premier vaya al Pleno y no a una comisión ordinaria. La pregunta es ¿por qué se decidió la comisión ordinaria y por qué no el Pleno del Congreso? Si, es cierto, la redacción de la ley 29.918 puede no ser clara, independientemente de la práctica parlamentaria, que finalmente es una costumbre que también tiene valor jurídico en el país, no es que era cualquier cosa. Pero digamos, si ahí estaba la duda, si a alguien no le quedaba claro, la respuesta era cómo logramos mayor garantía del derecho a la participación en los asuntos públicos de las personas y mayor derecho de acceso a la información. ¿Y cómo hago eso? Pues haciendo y aclarando que el Premier efectivamente tiene que ir al Pleno con sus dos ministros, hacer una presentación, someterse a una estación de preguntas
¿no? Y luego, si fuera el caso, se dará el control político que se considere, la interpelación, el voto de confianza y tanta cosa, que La se puede dar evaluación también. plena, ¿no? Eso, Claro. eso es consecuencia ya que es incontrolable. Los congresistas podrían invitarlo a informar al ministro y inmediatamente interpelarlo y inmediatamente someter el tema a un voto de confianza. Esa Claro. no es la finalidad de la ley. La ley lo que quiere es un espacio público de la importancia, como es el Pleno, para discutir y debatir. Un dato adicional. La ley 29.918 fue promovida por lo que entonces era Cambio 90 Nueva Mayoría. Este no es un proyecto que haya sido creado desde otra bancada, que no es sino los antecedentes de Renovación Popular. Entonces, por eso sorprende que haya habido un cambio que en realidad retrocede inclusive de la pretensión que tenía Renovación Popular en ese entonces, con otro nombre, en el marco de la aprobación de lo que fue la ley 29.918, ¿no? Entonces, inclusive yo me imagino que la congresista que lo promovió en aquel entonces, que si no mal recuerdo fue la congresista Schaeffer, debe estar preguntándose, ¿pero por qué? ¿Por qué mi bancada está planteando una cosa diferente a la que era el espíritu de esta ley que nosotros saludamos en su momento desde CHS y promovimos también, ¿no? Su aprobación. Bien, doctor, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en el programa. Hemos estado conversando con Luis Enrique Aguilar, él es director de políticas y estrategias de CHS Alternativo. El tema que hemos tocado el día de hoy ha sido sobre el retroceso del Congreso en la lucha contra la trata de personas. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes.